El oro hace máximo tras máximo y aunque bien podría ser esta la historia, no lo es. El oro ha subido en los últimos 12 meses un 43%, algo que solo ha hecho una vez antes en su historia. Y esa vez que se produjo eso, que llegó a subir un 120% en apenas 12 meses, fue durante el periodo 1979-1980 en un contexto de inflación descontrolada, crisis energética e inestabilidad geopolítica, que bueno, quizás no se distancia tanto de lo que estamos viviendo hoy. De hecho, si comparamos la inflación de estos años con la de los años 70 usando el sistema de medición actual, estaríamos en niveles absolutamente comparables, lo cual da que pensar, pero no es la historia. Trump y representantes del Kremlin han anunciado que inician conversaciones para acabar con la guerra de Ucrania, algo que podría ser negativo para el oro, pues podría reducirse gran parte del riesgo geopolítico que acarrea este conflicto, pero el oro no baja a pesar de esta buena noticia para lo que está ocurriendo en el este de Europa, pero esta tampoco es la noticia. Han publicado datos de inflación peores de lo esperado en Estados Unidos, lo que ha desembocado en una fuerte subida de los tipos de interés que paga la deuda de Estados Unidos, lo que teóricamente debería hacer estos instrumentos más atractivos que el oro. Y el oro no se está viendo afectado por esto, al revés, está subiendo. Pero, como te puedes imaginar, esta tampoco es la noticia. La historia que tenemos que abordar es una en apariencia mucho más simple que todo esto que transcurre a nuestro alrededor. Son las humildes declaraciones de un honesto minero del oro. Concretamente de Mark Bristow, que cuando no está cazando hipopótamos, claro, se dedica a liderar la empresa minera Barrick Gold. Bristow, tras anunciar los resultados de su empresa, unos que han hecho que las acciones de la empresa suban casi un 7%, lo que sin duda pagará munición del calibre necesario, dijo, cito, el oro se está convirtiendo en moneda en reserva para los bancos centrales. Ahora, esto podría ser un comentario sin más dicho por el CEO de una empresa que se dedica a minar oro, ¿no? Que es lo típico que podría decir, pero es el CEO de Barrick quien lo está diciendo y esto es interesante porque Barrick fue la empresa minera responsable de la creación del oro papel, como lo conocemos hoy, allá por los años 80. Por oro papel se conoce, claro, a todos los instrumentos financieros que se compran, venden y cotizan como si fuesen oro, pero que no son oro, que son simplemente la representación del oro físico. Por ejemplo, si yo te vendo un Bitcoin a 100.000 euros dentro de un mes, no te estoy dando un Bitcoin ahora. Como te digo, te estoy dando la promesa de que te daré Bitcoin dentro de un mes a 100.000 euros. Pero no te estoy dando Bitcoin. Te estoy dando simplemente la promesa. Y podría dar varias de estas promesas, incluso si no tuviese un Bitcoin siquiera. Todas esas promesas serían, en efecto, Bitcoin papel. En el caso del oro, este mercado es enorme. Podríamos estar hablando de que por cada onza de oro real existen 133 promesas de onzas de oro en papel. Y todo esto comenzó con Barrick, allá por los 80. Barrick, que hoy dice que los bancos centrales están demandando oro físico, claro, como moneda reserva. De ahí que estemos viviendo momentos de tensión en las bolsas de oro físico, como cubrimos recientemente en un vídeo. Y de ahí que el oro esté subiendo, incluso cuando algunas noticias actuales pudieran parecer malas o negativas para su desempeño. Podría ser, por tanto, que estemos viviendo el comienzo del fin de una manipulación que podría haber comenzado en los 80 y de la que Barrick fue protagonista. Pues dale like si tú también crees que un chuletón de hipopótamo debe ser difícil de mascar y al lío. La historia que me presto a relatar está basada en unos posts publicados por un personaje anónimo conocido como Another en 1997,
que primero, he de decir, me parece un seudónimo bastante guapo, Another, y segundo, son unos artículos y comentarios bastante locos. La razón de que me haya decidido a hacer este vídeo es que he sido capaz de encontrar información por mi cuenta que vendría a respaldar en líneas generales las conclusiones que presenta Another en esos artículos y que lo ocurrido en los últimos días, meses, años, me parece que cuadra perfectamente con lo que podría ser un desenlace a esta historia. La clave para entender lo que viene a continuación es un gráfico menos concurrido que la sala de trofeos del Atleti, un gráfico que muestra el precio del petróleo en onzas de oro. Es decir, nos muestra cuántos barriles de petróleo puedes comprar con una onza de oro a lo largo del tiempo. Y en el gráfico se aprecian perfectamente dos momentos históricos muy diferenciados. El primero es uno en el que el precio medio del petróleo en oro es de 15 barriles por onza, un precio al que se mantuvo desde Bretton Woods en 1946 hasta 2016. Se mantuvo más o menos de media, se entiende. Y el segundo es uno que se vive desde 2016 y que arroja un precio medio de cerca de 30 barriles por onza. La teoría de Another, claro, es que el precio medio, ese precio medio de 15 barriles de petróleo por onza, ese precio medio de ese primer periodo era un precio semioficial, impuesto por los países que partían el bacalao en esa época, léase Estados Unidos y Reino Unido / Europa. ¿Y por qué tratarían de controlar este ratio? Lo que en esencia sería controlar el precio del petróleo y el precio del oro. Pues resulta que para el año 1979, Arabia Saudí, te sonará este país, se dedican a comprar jugadores ahora, bueno, pues Arabia Saudí ya llevaba en ese año extrayendo petróleo bastante tiempo, unos cuantos años, pero se puede ver claramente en el gráfico del precio del oro, que fue justo ese año, 1979, cuando descubrieron que la jugada inteligente era cambiar ese petróleo no renovable por oro que dura para siempre. La subida del precio del oro de $150 a $600 en un par de años, digamos que asustó a Estados Unidos, que vio que, bueno, y también a Europa, que vieron que a ese ritmo los árabes serían capaces de adueñarse de todo el oro. Pues al final, si producen en tanto petróleo y lo cambian por oro, pues claramente podrían acabar con todo el oro y esto rompería el frágil sistema monetario internacional que sucedió a Bretton Woods, que como sabemos acabó en 1971, momento en el que comienza todo lo malo de la humanidad. Para evitar este problema, para evitar que los países productores de petróleo se quedasen con todo el oro, lanzaron contra este problema toda clase de medidas cuyas consecuencias aún disfrutamos hoy. Estados Unidos reforzó en ese momento el sistema petrodólar, Europa lanzó el sistema monetario europeo, el ESM, para promover la estabilidad monetaria en Europa. Este fue, claro, el precursor del euro y lo que nos interesa en esta historia, a mediados de los 80, introdujeron el mercado de oro papel. Y lo hicieron a través de Barrick Gold, una compañía minera fundada tan solo un par de años antes, en 1983. ¿Cómo se inventa el oro papel? Es, curiosamente, relativamente fácil. Barrick, la empresa esta minera de nueva constitución prácticamente, empezó a usar futuros sobre el oro para protegerse de la volatilidad en su precio, algo que es lógico teniendo en cuenta que en esos años, como hemos visto, la volatilidad del oro estaba bastante alta. Y al otro lado de esa operativa, es decir, comprando o vendiendo los futuros que Barrick quería vender o comprar, estaban y se colocaban los bancos centrales, que así podían empezar a vender promesas de oro en lugar de oro físico, cubriéndose, gracias a esas coberturas, a esos futuros, a esos forwards, de movimientos adversos en el precio, para que así esas promesas, esos papeles que en efecto estaban vendiendo los bancos centrales, no tuviesen un riesgo de tipo de cambio fuerte. Y en esto, como digo, eran la contrapartida de Barrick Gold, que fue la que empezó a hacer esto y luego, claro, le siguieron todas las demás. Pero esto explica por qué Barrick Gold, habiendo nacido en 1983, se convirtió en uno de los principales actores de la minería de oro del planeta en unos pocos años. Y de esta manera, claro, el oro se quedaba en la Cámara de Londres, principalmente en esa cámara, y eran las promesas de oro las que se movían. Esto incrementó, claro, enormemente la oferta de oro y su precio se consiguió mantener estable
cerca de ese ratio de 15 barriles por onza, hasta finales de los 90, cuando Another escribe estas teorías que estoy compartiendo aquí, presagiando que el fin se acerca. Es decir, en 1997, Another decía, a esto le queda muy poco, el oro va a estallar, el oro va a empezar a comprarse, pues, no sé, decenas de barriles de petróleo. Cosa que no ocurrió. ¿Y por qué no ocurrió? Bueno, pues antes de verlo, espero que todo esto te haya convencido ya de la importancia de custodiar tu oro, quiero decir, tu Bitcoin. Si quieres custodiar Bitcoin, que es mucho más sencillo hacer de forma física que en el caso del oro, pues te recomendaría comprarte una Bitbox. Una Bitbox es un dispositivo así pequeñín que debe pesar... No sé cuánto pesa exactamente una onza, bueno, pues una fracción de una onza, y dentro de esa fracción de onza de peso puedes meter trillones de dólares, sí que, bueno, no sé, al menos uno como haya. Bueno, puedes meter mucho dinero en la forma de Bitcoin, lo cual es evidentemente mucho más fácil de custodiar que el oro, así que si tienes Bitcoin y te interesa la autocustodia, que de nuevo, para estas alturas de la historia ya deberías estar ciertamente interesado en ello, pues te recomendaría que te comprases una de estas, porque Bitbox te sirve para la custodia, pero además no solamente para cualquier custodia, sino que para todos los tipos de custodia. Te permite montar sistemas multifirma, que es algo imposible o prácticamente imposible de hacer en el caso del oro, y todas las pijadas que nos permite hacer la custodia de Bitcoin. Todo eso lo puedes hacer de manera sencilla con una Bitbox y te puedes comprar una con un descuento si usas el código UPSB, que está en la descripción del podcast también y que está en el comentario fijado, y que de todas esas maneras pues consigues eso, un ahorro de varios euros en estos dispositivos. Así que míratelo. Bien, en 1997 Another explica que los asiáticos se dieron cuenta de esta pomada, básicamente, y se empezaron a interesar por participar en el mercado de oro físico. Reconociendo que esta situación había pasado ya, es decir, que esto de que un país de repente empieza a ganar dinero y se empieza a interesar por comprar oro físico, Occidente preparó básicamente la misma jugada que habían puesto en práctica en 1980. Y es que Estados Unidos fue a China y les dijo, mira chicos, ¿por qué en lugar de comprar oro con todo este dinero que estáis ganando, por qué no compráis unos bonitos bonos de Estados Unidos que son mucho más útiles y además te sirven para decorar paredes? De esta manera comenzó una rápida adquisición de estos bonos por parte de China con el dinero que China estaba ganando, no vendiendo petróleo en este caso como Oriente Medio, sino juguetes malos primero y iPhones después. Y esto hizo que el precio del oro se relajase y que volviese al rango de los 15 barriles de petróleo por onza de oro. Y lo que en efecto hizo que no se cumpliese ese presagio de Another que hacía en los años 1997-1998. Como puedes observar, el patrón venía siendo el mismo cada vez. Y es que si algún país en algún sitio del globo comenzaba a generar riqueza, Estados Unidos iba para allá y les decía, chicos, ¿quién te está dando dinero? Papi. Así que pones el dinero en bonos de Estados Unidos y no lo pongas en oro, que eso del oro es un jaleo. Así que tú cómprate bien de bonos y para adelante. Y esta jugada repetida entonces con China sería, como digo, la que evitó que se viese el escenario que pronosticaba Another, uno en el que el oro finalmente subía por encima de los 15 barriles por onza. Lo que nos lleva eventualmente a lo ocurrido en los últimos años. Y es que en 2014 China decidió que eso de comprar bonos de Estados Unidos con ese ahorro, con esos dólares que ganaba de vender cosas a Estados Unidos, sí, y a otras partes del mundo, no era un planazo. Pues eso de los bonos de repente pueden desaparecer, como le ocurrió a Rusia con los bonos que tenía de Estados Unidos, que los perdió, de repente desaparecieron de un día para otro. Entonces dijo que eso de comprar bonos no le gustaba y dejó de hacerlo en 2014, pero claro, comprar oro papel tampoco les servía. Así que crearon en 2014 su propia bolsa de oro físico, la bolsa de Shanghái, que desde entonces crece rápidamente en volumen y que en 2024 está explotando literalmente. Coincidiendo con el interés de China por el oro físico, vemos también algo interesante en los mineros, en las empresas mineras, y es que su cotización se separa completamente del precio del oro. Mientras que el oro viene subiendo, los precios de las acciones de las mineras vienen no haciendo nada. Casi como si hubiesen vendido tanto oro papel, tantas promesas de oro futuro, que su valor
y el de aquello que producen, el oro, se hubiese descorrelacionado completamente. Y en medio de toda esta movida, China aumenta sin parar sus reservas de oro físico y el ratio de oro contra barriles de petróleo apunta a que podría salir no ya del rango de 30 barriles por onza, sino que podría llegar a un nuevo rango de, quién sabe, 50 barriles por onza, 60 barriles por onza, no sé cuántos barriles de petróleo por onza. Por todo esto podemos aventurar que podríamos estar viviendo, si no el fin de la manipulación del oro, pues a ver, siempre habrá oro papel, sí el fin de un periodo de 40 años marcado por la proliferación de oro en formato papel. Si esto se produce, si, como dice Barrick, bueno, el CEO de Barrick, nuestro caza hipopótamos favorito, hoy los bancos centrales del mundo, todos los bancos centrales del mundo demandan oro físico, lo que podemos esperar es un nuevo sistema monetario. Un sistema monetario completamente distinto al que, digamos, marca la tónica desde el fin de Bretton Woods allá por 1971. Y todo apunta a que o Estados Unidos encuentra a un nuevo comprador para esos bonos tan bonitos que sirven para decorar paredes, o allá que vamos. Así que agárrate los machos. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame simplemente recordarte un par de cosas. La primera, que te puedes suscribir a una apasionante newsletter en la que comparto historias similares a esta. Realmente en la newsletter me meto en detalle en algunos temas que pueden ser similares al que he compartido hoy. Hoy el tema de hoy lo quería hacer en vídeo porque me parece que, bueno, que se podía hacer, claro, si no, no lo habría hecho, pero es verdad que he tenido que saltar algunas partes porque pueden ser un poco confusas, mientras que la palabra escrita me permite muchas veces entrar al detalle y además se pueden ver las cosas con calma y tal. Bueno, lo puedes leer a tus niños. Bueno, el caso es que ahí puedo hacer esto mismo, pero de otra manera. Y por eso lo hago. Así que si te quieres suscribir, pues recibirás estos artículos los fines de semana, que eso es cuando los envío. En el último hablábamos de... Bueno, de Howard Lutnick y de cómo su carrera le ha llevado, bueno, de cuál ha sido su carrera hasta la posición de secretario del Tesoro y cómo Estados Unidos podría hacer para monetizar sin molestar. Y en la que viene, en la próxima newsletter, hablaremos de el trampiano, que es un idioma completamente nuevo que el mundo se está preparando para aprender. Y en ese artículo cubriremos un poco qué significa hablar trampiano, algo que me parece esencial para entender lo que puede pasar los próximos 4 años. Y antes de cerrar también te diría que te mirases Pitch, y es que Pitch es esta empresa que te permite comprar Bitcoin sin KYC. Y la compra de Bitcoin entre personas particulares es interesante porque la compra de Bitcoin de esta manera lleva a precios distintos de Bitcoin. Hemos hablado mucho de precios en este vídeo. Bueno, pues Bitcoin puede tener varios precios y el precio de Bitcoin sin KYC es normalmente un precio superior al precio de Bitcoin con KYC. Y por esto el precio de Bitcoin sin KYC, que puedes encontrar en Pitch, está alrededor de los 114.000 o 112.000 euros o dólares. Y esto permite que, bueno, si quieres, pues puedas beneficiarte de esto si quieres vender Bitcoin, pero también permite que si quieres comprar Bitcoin de manera privada, de manera que solamente lo sepa el que vende y el que compra, pues también puedes usar esta plataforma. Así que mírate Pitch, que ofrece estas oportunidades tan interesantes, y si usas el código que está en la descripción, pues tendrás un descuento. Creo que la primera te sale gratis, así que, bueno, no gratis la comisión, se entiende. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame hablarte de Robbie Williams, quien nació en tal día como hoy. Robbie Williams, como sabéis, vocalista con muchas canciones dedicadas al oro en su discografía. Por ejemplo, es el autor o cantante de la canción esta que se llama Back for Good, que predice la vuelta al patrón oro, y un patrón oro que ya se quedaría for good, es decir, para siempre. También tiene la canción de Phil, en la que habla de la importancia del oro físico, que puedes sentir, ¿no? Phil. Y luego está también la de She's the One, en la que declara su amor a un lingote. Pero fuera coñas, aunque seguramente Robbie sea un fiat coiner, parece buen tipo, parece un tipo simpático.